¿Cómo estás, Fabián? Bien. Hola Bueno, Fabi. mándame. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Eh, Vamos a empezar una nueva actividad del Café Político virtual que estamos teniendo desde el año pasado, bajo esta modalidad de virtualidad. Y en esta oportunidad tenemos el grato honor y alegría de recibir a Daniel Feierstein, sociólogo, doctor en ciencias sociales, docente de la UBA y de la UNTREF, un amigo también de esta casa, y tal vez quienes hemos transitado el camino y lo hemos seguido en estos años, hemos visto su participación en temas sobre conceptualización del genocidio, donde ha hecho un gran aporte a la conceptualización de esa figura internacional, y todas las sentencias judiciales que han abordado desde cualquier forma de la práctica del genocidio, sus sentencias judiciales, ha tomado los trabajos de Daniel Feierstein como parámetro para poder abordarlos. Desde ahí, esta casa le hace un reconocimiento a Daniel por su aporte a la lucha contra la impunidad. En el caso actual, lo invitamos a participar de esta actividad para hablar de la situación actual en la pandemia mundial por el COVID-19 y la situación en Argentina puntual, y también para promocionar su último libro, Pandemia, Balance Social y Político del COVID-19. Así que bueno, la idea de esta charla es que la gente pueda escribir las preguntas, ya sea en Facebook o en el chat, y a medida que Daniel abra el debate, podemos ir leyendo las preguntas o veremos si podemos ir dialogando entre todos nosotros. Así que bueno, Daniel, muchas gracias por participar y bueno, con total libertad podés expresarnos tus ideas. Bueno, gracias Eduardo y buenas tardes, buenas noches a todos. Por ahí a mí me gusta siempre, y sobre todo esto si lo titulan café político, digamos, no tomar tanto yo la palabra y que podamos hacer a partir de algunas líneas que voy a tirar un ida y vuelta, ¿no? Sea a través de, después vemos si con el micrófono, con el chat o como sea, pero poder permitir un intercambio. Yo quería plantear 4 o 5 cuestiones como para abrir el debate, que son de alguna manera los ejes fundamentales del libro, Pandemia, y que es, por un lado, comprender un elemento que sobre todo, diría, los primeros 6, 8 meses estuvo muy ausente del análisis y es fundamental, que es entender que una pandemia es fundamentalmente un hecho social. Hay un elemento biológico que la desata, ¿sí? Pero una pandemia tiene que ver con los comportamientos de la población, el desarrollo de la pandemia tiene que ver con los comportamientos de la población. Y esto fue muy problemático y creo que complicó mucho las cosas, y ahora voy a hacer ese recorrido a modo de balance, ¿no? El año pasado, cuando aparecía gente que muchas veces con muy buena voluntad, sí, pero de un modo un poco irresponsable, podríamos decir, anunciaba picos, ¿sí? El pico va a venir en abril, el pico va a venir en mayo, el pico llega, como si fuera la lluvia, digamos, ¿no? Sin entender que en realidad es esto, el pico depende de las medidas que se toman y lo que hace una sociedad, con lo cual no es que hay un pico, el pico se construye a través de los comportamientos, en función de lo que hacemos. Con lo cual el pico no es que iba a llegar, sino que iba a depender de lo que hiciéramos. Y en otro sentido, el segundo elemento para agregar a eso es que los comportamientos sociales están determinados por las representaciones. Esto es, nosotros actuamos a partir del modo en que nos explicamos lo que nos ocurre. Entonces el recorrido que busca hacer el libro es, bueno, ¿cómo nos explicamos lo que nos ocurre? ¿Qué maneras hubo de explicarnos lo que nos está pasando a lo largo de este año y pico? ¿Sí? Y bueno, cómo se fue dando una disputa por esas formas de explicación, cómo se fue transformando la hegemonía en esas formas de explicación y cómo esas formas de explicación producen efectos en los comportamientos. Y esos efectos en los comportamientos son los que determinan la secuencia que sigue la pandemia. ¿Sí? Que, como decía, es un hecho eminentemente social, más allá de que sea desatado por un fenómeno de tipo biológico.
Para pensar esa disputa por las representaciones, sería la disputa por cómo nos contamos lo que nos pasa, yo trabajé 3 niveles que me parece importante distinguir y después pensar qué fue ocurriendo en cada uno de esos niveles y con eso quizás abrir un poco al intercambio, ¿no? Y a preguntarnos un poco sobre el presente también, ¿no? Sobre cómo sigue esa disputa. Y esos 3 niveles serían un primer nivel de carácter, si queremos, más epistemológico, o sea, esto es un nivel que tiene que ver con la disputa alrededor de los hechos, de la información, de cómo nos explicamos y nos narramos qué hechos van ocurriendo, esto es, qué es esta pandemia, qué es el virus, cómo se contagia, cómo se transmite, qué hay que hacer para intentar evitar esa dinámica de contagios o mitigarlas. Hay que eliminar la circulación del virus, hay que mitigar la circulación del virus, hay que convivir con el virus. Bueno, son todas disputas que tienen que ver con disputas de carácter epistemológico en relación a que se vinculan al conocimiento de la realidad. Hay un segundo nivel que se lo ha tenido mucho menos en cuenta todavía y que es fundamental en cualquier disputa por la representación de la realidad, que es el nivel de la emoción. ¿Sí? Además del nivel del conocimiento, en esa disputa incide lo que nos pasa afectivamente. ¿Qué sentimos ante esta situación? ¿Cuáles son las sensaciones, las emociones que cobran más fuerza? ¿Cómo se puede dar una disputa entre esas emociones? ¿Y qué va pasando en esa disputa? Si alguien busca incidir en esa disputa, intentar alimentar algunas emociones por sobre otras, ¿qué rol tiene una autoridad de gobierno en ese intento de jugar en esa disputa por las emociones? Y hay un tercer nivel que lo podríamos llamar el nivel ético-moral, ¿sí? Que tiene que ver ya con una disputa con respecto al tipo de comunidad en el que queremos vivir. ¿Sí? Esto tiene que ver con una disputa por valores. ¿Qué es más importante que qué? ¿Sí? Esto es, ¿qué valores vamos a priorizar por sobre otros? Me parece que entender, por un lado, las diferencias, pero por otro lado, las articulaciones entre estos 3 niveles de análisis nos puede dar algunas herramientas para hacer esto que intento en el libro, que es un balance de este año, y para tener herramientas para pensar cómo a partir de ese balance pensar en el presente, pero además pensar que en la forma en que se resuelve ese balance incide en lo que podemos o no podemos hacer en el presente. Entonces vamos a ir recorriendo los 3 niveles para ir tratando de ver qué pasó, tanto a nivel internacional como sobre todo en la Argentina, ¿no? Por un lado hay que entender que para analizar ese primer nivel, el nivel epistemológico, hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Una, algunos obstáculos que ahora vamos a plantear, en epistemología se llama justamente obstáculo epistemológico, que es un concepto hermoso de Bachelard, para tratar de entender por qué costó tanto ver algunas cosas, por qué algunas cosas se podían ver, por qué algunas cosas costaba mucho, ¿no? ¿Qué fue pasando en ese recorrido? O sea, lo que tenemos es la aparición de un virus nuevo, desconocido en su momento, que esto generaba mucha incertidumbre respecto a cómo lidiar con esta situación. La Organización Mundial de la Salud cometió un error fundamental al inicio de la pandemia y que sostuvo durante gran parte del 2020, pese a muchísimas evidencias en contrario, y que tuvo que ver con un error que ya había cometido con el sarampión y que ya había cometido con otros procesos infecciosos, que era no aceptar algo que hoy sí ya la propia Organización Mundial de la Salud terminó aceptando, que es el carácter de transmisión aérea de esta enfermedad, lo cual implica lógicas de cuidado y justamente de comportamiento social muy distintos, ¿sí? Una cosa era, recordarán ustedes, nuestros comportamientos en marzo, abril, mayo,
pensar que el contagio fundamental de este virus se daba por las superficies y empezar a obsesionarnos y enloquecernos con respecto a qué tocábamos o qué no tocábamos. Y otra cosa es entender lo que implica el contacto por transmisión aérea, que es que aún con el barbijo, más allá de la tremenda importancia, pero que recién quedó claro en mayo, junio, aún con el barbijo, aún con la distancia, estar con muchas personas o con varias personas en un lugar cerrado, mal ventilado, es un espacio muy propicio al contagio y contra el cual hay poco que hacer más que irse o ventilar, digamos, ¿no? Y esto afecta por ahí las cuestiones. Pero más que esto, que es la discusión más técnica de las lógicas de propagación, creo que lo que se dio en nuestro país en ese primer nivel tuvo que ver con un proceso que a mí me da mucha tristeza, que podríamos decir como de degradación de los posicionamientos frente a la problemática, ¿no? Cuando nosotros recordamos ese mes de marzo, más allá del miedo que producía la pandemia y más allá de la incertidumbre y la angustia, todas cuestiones que vamos a ver en el segundo nivel, lo interesante era que había una reacción tanto gubernamental como de la propia sociedad muy rica, muy potente en términos de la necesidad de confrontar colectivamente con esta crisis, la necesidad de priorizar la salud por sobre la economía u otras dimensiones. Esto es lo que podríamos llamar la aplicación del principio precautorio, que implica, bueno, no sabemos demasiado sobre este nuevo virus, esta nueva enfermedad, lo que hay que hacer es suponer el peor escenario y actuar impidiendo que se materialice el peor escenario. Y digo que hubo un proceso de degradación porque esto se fue desgajando y se fue perdiendo, pero tuvo que ver con cómo se fue jugando la hegemonía en las representaciones. Entonces hoy, comienzos, o desde comienzo de 2021, se tiene una narración colectiva de lo que ocurrió que es al mismo tiempo falsa y dañina. La voy a tratar de resumir de modo muy coloquial, pero es, hicimos la cuarentena más larga del mundo que no sirvió para nada porque era inevitable contagiarnos y hay que aprender a convivir con el virus. Esta sería más o menos la secuencia y que en todo caso lo que hay que lograr es que no sature el sistema de salud y no explote esa situación de la falta de camas o la falta de oxígeno. Y digo falsa porque en realidad muchos de esos supuestos no se sustentan en datos comparativos ni con lo ocurrido en la Argentina, ni en datos comparativos entre lo ocurrido en la Argentina y otros lugares del mundo. Entonces, no es cierto que Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. Tuvo restricciones como tuvieron gran parte de las sociedades, con sus más y sus menos, podríamos decir, pero de ninguna manera ni las más estrictas ni las más largas. Eh, Podríamos cuestionar en algún momento cómo se salió y por qué el éxito impresionante de las primeras medidas se terminó dilapidando 4 o 5 meses después. ¿Y cómo fue ese proceso? Pero no hay un análisis de ese proceso, sino que el análisis es, estuvimos encerrados 9 meses, la cuarentena más larga del mundo y no sirvió para nada porque tuvimos 60.000 muertos, ¿sí? Y por eso digo empezar a desmontar esas lógicas, tratando de reconstruir críticamente ese recorrido desde marzo a diciembre, podríamos decir, 2020, o si queremos le podemos agregar los meses que van de 2021. Así que voy a intentar una reconstrucción para ver que hay otras narraciones posibles. Si Argentina establece restricciones muy tempranas y en ese sentido muy oportunas, que logran eliminar o contener o tener absolutamente bajo control la situación del virus en el 85% del territorio nacional, prácticamente en todo el territorio nacional, en el curso de 30 días,
con 3 excepciones, 2 focos muy puntuales que podía haberse controlado, que eran el de Chaco y Río Negro, y una situación más compleja que era la del área metropolitana de Buenos Aires. Esta era la situación a fines de abril, comienzos de mayo. Por lo tanto, se comenzaron a abrir las actividades en gran parte del territorio nacional, producto de que estaba perfecto abrirlas, en tanto la situación estaba controlada, y estaba controlada. Por ejemplo, hubo 2 modelos muy interesantes en ese sentido, el de Córdoba y el de Santa Fe, que tenían que ver con el testeo, rastreo y aislamiento de casos, justamente en situaciones de muy baja circulación, que es lo que habían logrado las restricciones previas. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Bueno, que a diferencia de lo que hizo China con Wuhan, se liberaron las actividades del área metropolitana de Buenos Aires en el mes de mayo, que todavía tenía una circulación significativa del virus, y entonces eso generó que la falta de control de lo ocurrido en el área metropolitana de Buenos Aires irradiara a todo el país durante junio, julio, produciendo el grueso de la afectación, las muertes, el desastre sanitario entre agosto y noviembre en todo el país, ¿sí? Que tuvo que ver con esa irradiación desde Buenos Aires. Ahora, otro elemento que podemos agregar en Buenos Aires y que fue un problema también, podríamos decir, uno, la dificultad para sostener, aislar Buenos Aires y sostener las restricciones, y dos, el tema de los repatriados, ¿sí? Esto es que en el momento de mayor cumplimiento de las restricciones ingresaban miles y miles y miles de personas de las áreas con circulación del virus sin que hubiera ningún control más allá de decirle que firmen una cosa que se iban a quedar 14 días en la casa, cosa que cualquier sociólogo argentino, pero no hace falta ser sociólogo, en realidad cualquier argentino con sentido común les hubiese dicho, bueno, eso no va a ocurrir, que es lo que detectó la provincia de Formosa, por ejemplo, y por eso implementó las restricciones que implementó, que es que en un seguimiento durante una semana de la gente que ingresaba a la provincia, constató que el 85% de la gente que tenía que respetar el aislamiento domiciliario no lo respetaba. 85%. Yo creo que son números transferibles al país, ¿sí? No será 85, será 70. Por eso muchísimas sociedades establecieron esa medida, que es la más costo efectiva, ¿sí? Que es la de enviar a los ingresantes a un hotel con custodia policial. Después se verá si pago por el Estado, si pago por el viajero, si cómo se maneja, para garantizar la no circulación. Como eso no se hizo, ese virus centralmente vino a Buenos Aires, siguió circulando en Buenos Aires y de ahí radió a todo el país. Ahora, fíjense que son 2 explicaciones distintas de lo que nos pasó. Una cosa es la cuarentena más larga del mundo, no fue la cuarentena más larga del mundo, en todo el país las actividades se restablecieron en el mes de mayo poco a poco, y en la ciudad de Buenos Aires también, más lentamente, pero a partir del mes de mayo comenzaron a restablecerse actividades, que es lo que generó que el virus siguiera circulando. Entonces, no fue la más larga del mundo. Muchas sociedades implementaron 2-3 meses de restricciones muy estrictas. No fue inefectiva, al contrario, fue exitosa en todos los lugares menos en uno, que es cierto que era el más difícil, pero también porque no se tomó la medida más necesaria, que era al mismo tiempo de las restricciones regular el retorno de los repatriados, ¿sí? Y por lo tanto tampoco era entonces inevitable el contagio. No era inevitable. Como mostraron, diría, la tercera parte del mundo, ¿eh? Que logró controlar con distintas medidas la circulación del virus. Está bien, es la tercera parte, las otras 2 terceras partes no, y actuaron más o menos como Argentina, un poco peor, un poco mejor, sin capacidad de controlar, pero es interesante en este balance porque nos contamos cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos a ese nivel de la discusión de la información, aceptamos que fue la cuarentena más larga del mundo, que no sirvió para nada y que es inevitable la circulación del virus, entonces la conclusión es, no cerremos nada más, que es un poco la propuesta de los sectores de oposición, ¿no? Y podríamos decir, producto de este análisis, pero un análisis que no es desafiado desde los sectores de gobierno, como explicación, ¿sí? Sino que hay una parte de ese análisis que se comparte, que es esta idea de inevitabilidad de circulación del virus, ¿sí?
Y la idea, por lo tanto, de que la estrategia a aplicar es una mitigación que aplane la curva para impedir que estalle el sistema de salud, agregando camas, agregando respiradores y sobreexplotando y llevando a un nivel de estrés insoportable la situación del personal de salud. Además, prolongado en el tiempo. El personal de salud está hace un año, hace más de un año, con un nivel de exigencia, de estrés, de sobrecarga y de sobreexplotación, además sin ningún reconocimiento salarial significativo de esta situación, que vuelve a toda la situación mucho más explosiva, ¿no? Más allá de la admiración, el respeto y la gratitud enorme que tengo que expresar al personal de salud, ¿no? Que así todo sigue estando ahí como si nada pasara. Ahora, este es un primer nivel que me parece que es importante poner sobre la mesa para desafiar, para cuestionar, para preguntarnos, para hacer un balance crítico. Después tenemos un segundo nivel, decía, bueno, ¿qué pasó con las emociones en la sociedad? ¿Sí? ¿Qué ocurre con las emociones ante una crisis de esta dimensión? ¿Sí? Lo que uno puede ver ante cualquier crisis, y yo diría que yo me acerqué a este tema básicamente desde este lugar, porque Eduardo mencionaba mi trabajo de toda la vida, de toda mi vida de investigación tuvo que ver con el análisis de los procesos genocidas, con mucho trabajo con la construcción de representaciones acerca de los procesos genocidas. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la pandemia? Y el problema es que a principio de año, y les diría ya desde que llegaban las noticias y el análisis de Wuhan, luego de Italia, antes incluso de que el tema estuviera acá, ya me empezaron a resonar montones de cosas, y por eso es que me acerqué al tema, porque en los mecanismos de defensa utilizados emocionalmente, tanto por los sujetos como por las sociedades, para afrontar este tipo de crisis, encontraba muchísimas analogías con todo lo que estudié toda mi vida. Entonces me resonaban cosas, aun cuando sean fenómenos tan distintos, una pandemia que un genocidio, me resonaban cosas que yo ya conocía muy en profundidad de mis procesos de análisis. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que ante una situación catastrófica, nuestra psiquis intenta construir mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir mecanismos de defensa? Formas de evitar conocer esa realidad, de evitar que esa realidad nos atraviese, porque nos destruye tanto la cotidianidad, nos destruye tanto la subjetividad que no lo queremos ni lo podemos aceptar. Y esto era algo previsible al inicio de esta pandemia, y era algo a lo que yo en marzo de 2016, marzo de 2020, escribí varios artículos alertando sobre esto, diciendo, ojo con lo que vamos a hacer con los procesos de negación y proyección y los mecanismos de defensa, porque van a aparecer. Y van a aparecer en cada uno de nosotros. Esto era la lógica, no es algo que está en los demás. Hay una parte que se interpretó mal de alguna de mis intervenciones, que era, los negacionistas siempre son los otros, ¿no? Una cosa de dividir a la sociedad y pensar que la negación es algo que solo le pasa al otro. No, todos tenemos mecanismos de defensa. Y la negación nos ocurre a cada uno de nosotros, ¿sí? De distintas maneras, y podemos hacer distintas cosas con eso, y podemos tratar de controlarlo, y podemos tratar de enfrentarlo dentro nuestro, y es lo que muchos hacemos, pero entendiendo que existe. ¿Sí? Nadie puede vivir mucho tiempo con terror a la muerte. No se puede. Entonces uno naturaliza. No hay manera de sostener ese terror a la muerte. Entonces uno empieza a aceptar lo inaceptable. Ocurrió en todos los procesos genocidas y ocurrió en la pandemia. Cuando hacíamos algunos cálculos, leíamos los trabajos del Imperial College, y yo decía, bueno, si no hacemos las cosas muy bien, esto es, si las hacemos más o menos, calculo que tendremos 25.000, 30.000 muertos en el 2020, y decíamos esto en marzo, parecía un delirio. Y sin embargo, en vez de 25.000 o 30.000, tuvimos 55.000, más o menos, una cosa así, o 50 y pico mil en el 2020, y pasó como si nada. Y tuvimos, hoy creo que se anunciaron 600,
3 muertos, 604 muertos en un día, y es un dato más de la realidad. Entonces, nuestra capacidad de acostumbramiento, de naturalización, es casi infinita, pero no es que seamos seres malvados por eso, es que así funciona el aparato psíquico. Si no, no podríamos seguir viviendo. Nosotros podemos aceptar cualquier cosa. El problema es que eso es muy peligroso. El funcionamiento de estos sistemas de negación es muy peligroso porque puede impedirnos reaccionar ante el peligro. ¿Sí? Y es necesario entonces permanentemente conmoverlo, permanentemente provocar, permanentemente poner sobre la mesa la situación para dificultar esos procesos de negación y naturalización que todos tenemos. ¿Sí? Porque tenemos que salir a la calle algún día y porque, bueno, porque pensamos que justo a mí no me va a tocar o que me estoy cuidando lo suficiente o que si me toca va a ser leve o que, bueno, montones de explicaciones que nos damos a nosotros mismos para seguir viviendo. ¿No? Y esto no nos hace malvados, no nos hace sádicos, nos hace humanos. ¿No? El asunto es qué se hace políticamente con esto. ¿No? Esto es cómo se construyen formas para desarmar los mecanismos de negación. ¿Sí? Entonces yo diría, en ese nivel de las emociones, los mecanismos de negación son elementos fundamentales. Ahora, después esos mecanismos de negación tienen como una evolución que van llevando a conductas que sí van siendo en algunos casos más dañinas, más complejas, más difíciles, más intencionales en algunos casos. Sí, pero sería como otra instancia. ¿Sí? Por ejemplo, el psicoanálisis distingue entre la negación y la desmentida. ¿Sí? O en todo caso la represión, la negación y la desmentida. Y en la represión o incluso en la negación lo que tenemos es la imposibilidad de acceso a la realidad, pero en la desmentida ya tenemos otro fenómeno, que Sartre lo caracteriza de un modo muy rico cuando discute con Freud, y lo va a plantear como mala fe. Y va a decir, bueno, hay una cosa que es la negación, ¿sí? Que es esta dificultad para aceptar la realidad, la naturalización, ¿sí? Y hay otra cosa que es el autoengaño. Y en ese autoengaño, ¿sí? Ya están operando otros elementos, dice Sartre, y lo llama mala fe porque dice, ahí está jugando también el egoísmo, el no querer enterarme, no solo el no poder enterarme. Y la desmentida se va a articular con ese mecanismo. Hay un autor muy rico, un psicoanalista muy interesante que es Manoni, que lo sintetiza en una frase que es lo sé, pero aún así, que es algo distinto a la negación ya. No es no lo sé, sino lo sé, yo sé que esto está pasando, yo sé que esto es peligroso, yo sé que esto es terrible, pero me comporto como si no lo supiera. Bueno, es un paso superior de la negación, ya es otra cosa, ya no está involucrando tan directamente al inconsciente, sino que hay una decisión, hay un autoengaño, hay un comportamiento vinculado a así todo me comporto como si no existiera. ¿Sí? Y después hay instancias ya más sociales de negación. René Caes desarrolla un concepto riquísimo que es el de pacto de negativo, que es un concepto ya de carácter social, que es, bueno, cuando una sociedad decide que de algo no va a hablar, pero nunca lo decide explícitamente. Él lo trabaja mucho para el abuso sexual, se ha utilizado mucho para el genocidio, es interesante pensarlo en la pandemia. ¿Cuáles son las cosas que nadie acepta decir? ¿Sí? Y no es porque fueron un día y se pusieron de acuerdo, sino que implícitamente todos aceptamos que hay algunas cosas que no se pueden decir, porque implicarían dinamitar la situación que existe. Dinamitar ese lazo social. Si alguien hablara de un abuso dentro de una familia, bueno, esa familia no puede seguir funcionando como estaba funcionando. Es dinamitar esa familia. Entonces, para preservar a la familia, nadie menciona nada del abuso, que no quiere decir que no lo sepan o no lo sospechen o no esté circulando como conocimiento de alguna manera nunca explicitado. Creo que es interesante pensar qué pactos de negativos se generan en esta pandemia. Qué cosas aparecen en la sociedad que no pueden decirse, digamos, ¿no? Que nadie se termina de animar a decir. Y por último está
la articulación político-ideológica del negacionismo, que ya es otra cosa, no es el mecanismo de defensa de la negación, sino que son estos grupos planteando el virus no existe, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recuperar la economía, no se muere tanta gente, afecta solo a los viejos, estas formas de negación que ya son articulaciones ideológicas muchísimo más dañinas, mucho más intencionales, que tienen otros objetivos y que se montan en el mecanismo de la negación, aprovechan el mecanismo de la negación con otro objetivo, ¿sí? Que es importante distinguirlo para poder confrontarlo. Y al mismo tiempo tenemos otro conjunto de mecanismos que no me voy a meter tanto ahora, porque la idea, les decía, era más bien abrir el debate, pero hay otro conjunto de mecanismos alrededor de la proyección que funciona de otra manera, pero que para el caso puede ser todavía mucho más dañina que la negación, porque funciona justamente poniendo nuestra angustia fuera, poniendo nuestra angustia en el otro, transfiriendo el enojo, el resentimiento, encontrando un culpable, ¿sí? Y que afortunadamente en esta pandemia la proyección emergió varias veces, pero todavía de modo muy incipiente, pero hemos visto en otras crisis y hemos visto en otras pandemias que la proyección puede crecer muchísimo más y llevar a fenómenos de paranoia social o de teoría conspirativa que puedan dar lugar a procesos de aniquilamiento de poblaciones. Esto es, si esto continúa, si el enojo y la frustración siguen, si las formas de negación no se combaten, es posible que crezcan los mecanismos proyectivos, ¿sí? Hemos visto algunos, pero por eso digo, muy incipientes. No sé si recuerdan, febrero, marzo, hubo algunos ataques a la población oriental, ¿sí? Con la idea de son los chinos, lo traen los chinos, la culpa la tienen los chinos. Como el virus se movió a Europa, bueno, la estigmatización de la población europea se vuelve imposible en nuestro país y entonces eso disminuyó, ¿sí? Hubo otro atisbo en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires, con la idea del virus viene de los barrios populares. Fíjense la injusticia, además, en ese sentido, porque el virus había venido en avión de los viajeros al exterior. Tardó 2 meses en llegar a los barrios populares, pero como en los barrios populares no había manera, y lo sabíamos desde el día 1, y por eso yo participé con muchas organizaciones, con los curas villeros y otras organizaciones de barrios populares, salió de ese grupo que teníamos la propuesta de cuarentenas comunitarias. ¿Por qué? Porque sabíamos que si el virus llegaba al barrio popular no había cómo sostener las medidas de restricción necesarias. Entonces, lo único que se podía hacer era tratar de que no llegara. Ese era el concepto de la cuarentena comunitaria. Tratar de que no entre el virus al barrio, porque cuando entra se sabía que iba a ser un desastre. Ahora, en mayo lo que apareció es el problema es el barrio popular. Aparecieron tanto en medios de comunicación como lamentablemente también en algunas comunicaciones públicas de las autoridades, que la situación estaba controlada y que el problema eran los barrios populares, ¿sí? Sin aclarar que a los barrios populares cómo había llegado el virus, traído por quién y de qué manera. Nunca se planteó el problema son los viajeros, que sí era el problema, pero el problema eran los barrios populares. Y hemos visto también procedimientos incipientes de proyección hacia fines de año con las imágenes de las fiestas de los jóvenes en la playa, ¿sí? Con la idea de acá los responsables del virus son los jóvenes que se juntan, ¿sí? Como si las personas que no son jóvenes no hicieran reuniones, o como si el descuido tuviera edad, digamos, ¿no? Y también, digo, todas incipientes, por suerte sin gran capacidad de incidencia por ahora, pero a los que hay que estar atentos, ¿sí? Hubo algunas, también, creo que también en el mes de abril, mayo, hubo una serie de conspiraciones antisemitas también, de que todo el virus era producto de un acuerdo y especulación, no me acuerdo si era entre Soros, no sé qué fondos y qué laboratorio. Recuerdo un caso muy emblemático que fue un programa de Tomás Méndez en ADN, pero hubo 2 o 3 referencias de ese tipo, por suerte también incipientes, que no lograron calar fuertemente, pero que son llamados de atención, digamos, de esta posibilidad de utilización de ese mecanismo más potente todavía, o tan potente como la negación, y mucho más dañino, porque lleva a formas conspiranoicas, digamos, mucho más complejas.
Y por último, y con eso cierro, decíamos que también esa disputa por las representaciones se dio en una disputa de carácter ético-moral, que es qué valores son los que vamos a priorizar, en qué comunidad queremos vivir. Y esa creo que es el plano donde más propiamente sufrimos una derrota. Y digo sufrimos en una primera persona del plural que podría ser muy amplia, podríamos, no sé, me gustaría poder resumirla como campo popular, por decirle algo muy amplio para no pensarlo en términos partidarios, ¿sí? Pero yo diría, todos aquellos, y que creo que lo compartimos en este café político, que apostamos a una sociedad más solidaria, más justa, más igualitaria, sufrimos en ese año de disputa por la representación una derrota formidable desde ese momento donde se planteaba lo primero van a ser las medidas de protección de la vida, la salud está por encima de cualquier otra determinación y el Estado se va a encargar de asistir a todo aquel que lo necesite para poder sostener esas medidas sanitarias, llevando a cabo las redistribuciones que haga falta para poder producir esa situación. Y pasamos de eso a esto no se puede cerrar, esto no se puede cerrar, la vida tiene que continuar, es inevitable que el virus va a circular, hay que aprender a convivir con el virus, tratemos de aplanar un poquito la curva, con lo cual el principio fundamental, o los dos principios fundamentales en un sentido ético-moral, fueron derrotados, o quizás voy a mencionar tres. ¿Sí? Primero, el principio precautorio. El principio precautorio, filosóficamente, éticamente, es un principio fundamental que es, sobre todo durante los primeros 8 meses, pero vale también ahora para las variantes que han aparecido del COVID, es cuando no sabemos la gravedad que puede tener una situación, tenemos que imaginar el peor escenario e impedir que ocurra. ¿Sí? Nosotros volvemos a repetir siempre el mismo error. Comenté lo de los repatriados de febrero-marzo de 2020, pero cuando aparece la variante Manaus, cuando aparece la variante británica, cuando un conjunto de científicos le pedimos al gobierno que implementara el control de los ingresos al país en diciembre de 2020, enero de 2021, febrero de 2021, no se hizo nada de eso, y por lo tanto otra vez ya no solo era la circulación de la variante Wuhan, sino que todas las variantes del virus ingresaron con total tranquilidad al territorio y se están volviendo dominantes como en todos los lugares donde ingresaron. Entonces lo que diría es ese principio precautorio de supongamos la peor situación para evitarla, fue derrotado. Aparecía en marzo de 2020 como un principio fundamental, por lo menos en el caso argentino, pero fue derrotado políticamente. El segundo elemento que fue derrotado es la disputa por el rol del Estado como el gestor de nuestra construcción social colectiva, ¿sí? En el sentido de esta idea de el Estado nos va a amparar, el Estado nos va a asistir, las primeras asistencias que se dieron, ¿sí? Recuerdo ese discurso, dos elementos del discurso del presidente, recuerdo muy interesantes de ese primer mes. El primero, el enfrentamiento con Techint, ante los 1.200 despidos, cuando dice, bueno, quizás le llegó la hora de ganar un poco menos, ¿sí? Y que es el que desata el primer cacerolazo contra el gobierno. Justamente es esa declaración y esa confrontación la que desata el cacerolazo del 31 de marzo. Y también la frase de todo el que necesite la mano del Estado la va a tener, ¿sí? Con la idea de la implementación del IFE, los ATP, la convocatoria a la población que no estaba registrada para que pudiera registrarse para recibir el IFE. Bueno, eso también se fue degradando poco a poco. El IFE en vez de ser una vez por mes era cada 2 meses, el monto se fue volviendo cada vez más insignificante, con lo cual esa ayuda no fue llegando, cada vez fue llegando menos. Pero sobre todo, más allá de cuánta ayuda llegó o no, lo que se perdió políticamente es esta concepción de que el Estado iba a asistir y que no está cada uno librado a su suerte, digamos, ¿no? Ante una crisis, una catástrofe, diría, de esta magnitud. ¿No? No está cada uno librado a su suerte a ver cómo la puede remontar. Y el tercer elemento que me parece que hemos perdido o estamos perdiendo estos meses
Es la disputa por el valor de la norma, de la ley, como herramienta de igualación, como herramienta de construcción de justicia. Y esto me parece que es una confusión muy fuerte de los últimos 30 años del campo progresista. Así que ha perdido un conocimiento, diría, ancestral de la humanidad, que es que la ley, la norma, tiene dos caras, ¿sí? Hay una cara represiva de la ley en tanto imposición del poder del más fuerte, pero hay una cara absolutamente igualitaria, que la norma es justamente la posibilidad de poner límite al poderoso. La norma es la que establece el sufrimiento de un impuesto. La norma es lo que establece que no podés hacer lo que quieras con el poder que tenés. La norma es la que establece que, aunque tenga la posibilidad de pagarle a un ejército para destruir a balazos a los que no te gustan, vas a terminar presos si haces eso. Bueno, me parece que ha habido un ataque fundamental al valor de la norma, desde este libertarianismo neoliberal, que se ha apropiado de ese concepto de lo libertario, que tenía otro origen mucho más rico, y que ha puesto en cuestión el valor y la existencia de la norma. Entonces parece que un gobierno no puede dictar normas, sea para redistribuir el ingreso, sea para proteger a la población, sea para plantear necesidades sanitarias, y esta judicialización permanente de toda norma ha destruido los pocos intentos o experiencias más exitosas. Yo pongo sobre la mesa, y sé que es absolutamente provocativo, pero lo hago a propósito, que la única experiencia exitosa, o la más exitosa, porque hubo 2 o 3 que se le acercaron, ¿sí? Pero la más exitosa en nuestro país para lidiar con la pandemia fue la estrategia sanitaria del gobierno de Formosa, que tuvo un muerto en todo 2020. El gobierno de Formosa fue atacado con una ferocidad impresionante, y esto sin evaluar la gestión de Infran en muchos otros planos, que podríamos discutir, no la conozco tanto, no la defiendo, ¿sí? Ha tenido sólidas denuncias en relación al tratamiento de la población, los pueblos originarios en Formosa, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una estrategia sanitaria que implicaba controlar el acceso a una provincia que no tenía circulación comunitaria del virus y que por lo tanto obligaba a los que querían acceder a la provincia a hacer un aislamiento controlado, sabiendo que el aislamiento voluntario no existe. Bueno, esto es lo que hizo Nueva Zelanda, es lo que hizo Noruega, es lo que hizo Vietnam, es lo que hizo Singapur, digamos, digo, los países que han controlado la situación, y así como ellos lo controlaron, Formosa lo controló. Catamarca hizo algo más o menos parecido, y es la segunda provincia con mejor desempeño en el 2020. Quizás no lo hizo con la fuerza de Formosa, por eso no tuvo tanto éxito como Formosa, pero sí obligó a esas reclusiones, llamémosla, o aislamientos no voluntarios, que fue la forma de que el virus no ingresara a la provincia. ¿Sí? Recuerden que Catamarca estuvo 6 o 7 meses sin un solo caso, y después tuvo la situación en general controlada todo 2020, aunque no llegó al caso de Formosa de un solo muerto. Esas 2 situaciones fueron destruidas, pero no solo fueron destruidas por un ataque feroz de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a Formosa en el mes de noviembre a dejar entrar 8.500 personas a la provincia de un saque, lo cual le destruyó el sistema de aislamientos, sino que después fue quebrada por un decreto presidencial que impidió la continuidad de la exigencia de ese aislamiento. Entonces me parece que son temas interesantes, más allá de los actos a los que convocó Patricia Bullrich, Waldo Wolf, incluso en pleno Clorinda, que era el lugar donde obviamente podía eclosionar con más fuerza la crisis sanitaria por la relación fronteriza de Clorinda con Paraguay, el permanente ingreso y egreso de población entre Clorinda y Paraguay, y por lo tanto que era más efectivo y más sensato aislar Clorinda que cerrar una frontera que no se podía cerrar, que era un poco la estrategia elegida en ese lugar, que era equivalente a la estrategia de Wuhan. Entonces digo, me parece que estos elementos son importantes porque ilustran, quizás de un modo provocativo, si quieren, pero ilustran esta pérdida de
el valor de la norma como herramienta de divulgación. Esa norma es ponerle un límite al que tiene poder. Porque es esto, es creer que yo puedo circular por cualquier lugar y contagiar a todo el mundo porque me lo puedo pagar. Y la norma es decirle, no, señor, no me importa lo que usted se pueda pagar o no se pueda pagar, y se puede pagar algo, páguese el hotel, pero el hotel va a tener una custodia policial en la puerta, usted no puede contagiar, lo mismo que tampoco puede circular sin barbijo porque no quiero andar con barbijo. Entonces, la norma es esto también, así como es la imposición de decir usted tiene que pagar un impuesto porque su ganancia es extraordinaria en relación a la situación de nuestra sociedad y se requiere redistribuir esa riqueza en términos de poder garantizar el acceso a la vida, a la salud, a la educación de todos los habitantes. Me parece que esa disputa también se perdió de alguna manera, o se va perdiendo, y que creo que son los elementos, y con esto cierro, ¿no? para poner sobre la mesa en este balance, para ver cómo encaramos el 2021. ¿Sí? Que creo que el gran desafío es cómo revertir estas derrotas. ¿Sí? Cómo revertir la derrota en el plano de la representación, con estas ideas que decía, cuarentena más larga del mundo, inevitabilidad, inefectividad de las medidas de restricción, cómo revertir o por lo menos reconducir o trabajar con lo que ocurre emocionalmente en cada uno de nosotros ante una crisis de este tipo, y cómo revertir las derrotas ético-morales sufridas con respecto a esos tres puntos, al principio precautorio, al rol del Estado y al valor de la norma. ¿No? Me parece que políticamente, siendo que estamos en un café político, son los desafíos de la hora, ¿no? Cómo enfrentar esta situación a partir de un balance que nos pueda dar herramientas para, por lo menos para reconducir eso que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y que me parece que de ninguna manera es un tema solo ni fundamentalmente técnico, ni es un tema que puedan resolver los médicos, el personal de salud, por buena voluntad que pongan y por dedicación, sacrificio que ofrezcan, sino que involucra al conjunto social, ¿sí? A las disputas por las representaciones y por los valores que nos damos como sociedad. Así que bueno, paro acá, así Daniel, podemos abrir al debate. clarísimo, muchísimas gracias. Hay unas preguntas que te voy a leer, pero bueno, justo con lo último que decías recién en relación a los médicos, sabes que está participando Elisa Estensoro y Arnaldo Dubín, son amigos de la casa. Le ofrecemos ahora abrir el micrófono para ellos si tienen algún intercambio para hacer y poderlo hacerlo más enriquecedor, si desean. Bueno, hay dos preguntas. Hay una pregunta que ya fue contestada, así que tiene que ver con la discusión, como lo dice acá, los dos disparates contradictorios para generar estabilidad con fines políticos. Ya un poco lo contestaste. Te voy a leer textual las preguntas que hace María Inés Valla y yo después te hago también hay otras preguntas más. Te voy leyendo la de María Inés, que son tres preguntas muy concretas, pero para que las puedas... capaz que vos también la estás leyendo. ¿Qué otro país del mundo tuvo tuvo todo su sistema educativo presencial cerrado durante todo un año? Está la palabra todo y cerrado en mayúscula. La misma persona pregunta, ¿quién es el responsable de no haber cerrado de 6, de obligar a hacer cuarentena estricta alrededor del aeropuerto y ya no de toda la nación? Y creo que creo que lo que está diciendo de los casos de Formosa y Catamarca también es excepcional en el mundo. Aislemos a los sanos y que los enfermos se muevan libremente. Bueno, esa es la pregunta y yo te quiero preguntar desde otro lugar, pero ya la hago desde tu posición de pensador de la sociedad, como sociólogo, ¿qué prevés del mundo post-COVID o de la sociedad argentina post-COVID? No te pregunto si estás de acuerdo con si sé que sea el fin del capitalismo, pero sí pensando cómo afrontar. Hoy tenemos un número de aproximadamente 60.000 muertos. Ese número solo ya es impactante. Seguramente tendremos muchos más. ¿Cómo te imaginás la sociedad con este desenlace de personas fallecidas por esto? Y también cómo ves vos las tensiones con todos los que describiste en un año electoral. Después hay otras preguntas que después comparto Bueno, un que están haciendo montón. en el chat. Sí, perdóname. Las anoté todas, vamos
primero con las de María Inés y después con las tuyas, si querés, a ver si pude anotar todo. Primero, la verdad que un orgullo estar con Elisa y Arnaldo. Los he visto y seguido en distintos lugares. Insisto, lo que decía, me parece que el nivel de compromiso del personal de salud ha sido impresionante, sobre todo al lado de la ingratitud de gran parte de la sociedad, ¿no? Yo pienso, ¿qué haría yo si fuera terapista? Y digo, la verdad que no entiendo lo que hacen ellos. Yo si fuera terapista me parece que hubiese tirado todo a los caños y hubiese dicho, bueno, basta, digamos, ¿no? Entonces, estar en una situación en la que se está, del nivel de estrés, del nivel de sobrecarga, del nivel de sobreexplotación, y que no haya un acompañamiento social masivo a esa situación debe ser muy descorazonador, ¿no? Creo, pero bueno, por eso mi profunda admiración, ¿no? a la paciencia y a la entereza de seguir ahí al pie del cañón, ¿no? A ver, algunas de las preguntas de María Inés. El problema es que es un círculo vicioso lo de la educación. En este sentido, lo que han demostrado muchísimos estudios, justo sacamos un informe esta semana con un grupo de investigadores, que mi rol fue más pequeño, pero bueno, que son investigadores más que nada del área de exactas, pero que tuvo también un relevamiento de todos los estudios a nivel internacional y de los distintos trabajos, de las situaciones en cada lugar del mundo, es que la educación es, lógicamente, la educación presencial, un lugar de alta posibilidad de contagio por la cantidad de población que mueve, que involucra y porque implica estar en un espacio cerrado, por más que vaya a la mitad del curso, por más que se utilicen barbijos, es un espacio de alta probabilidad de contagio junto a otros, qué sé yo, bares y restaurantes en el interior, gimnasios, digo, cualquier lugar cerrado que involucre un número significativo de gente. El problema es que el riesgo es mayor en tanto mayor sea la circulación del virus. Entonces, ¿por qué digo es un círculo vicioso? Vuelvo al ejemplo que daba antes. Formosa y muchas otras provincias del país retomaron la educación presencial en el mes de agosto. Y la verdad que fue tarde, hasta la podían haber retomado un poco antes. Con lo cual no es cierto que estuvo la educación presencial cerrada en todo el país. No es cierto. Hubo muchos lugares del país que tuvieron educación presencial todo el segundo semestre. El problema es que no la tuvo el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y por qué no la tuvo el área metropolitana de Buenos Aires? Porque nunca controló la situación. ¿Y por qué nunca controló la situación? Por lo que decíamos, porque no se quiso seguir con la medida de restricción en el mes de mayo, que eran las que habían logrado controlar la situación en el resto del país y que se tenían que seguir aplicando hasta tanto se lograra controlar la situación. Entonces, a mí me ha pasado mucho bueno, tuve mucha circulación mediática el año pasado y la pregunta siempre era, ¿por qué tenemos que seguir encerrados? No sé, en julio, en agosto me preguntaban. Y yo decía, bueno, porque no somos capaces de cumplir 20 días. O sea, el virus no vive 6 meses. La verdad es que no vive 6 meses. Con lo cual, si el virus sigue circulando, es porque hicimos mal las medidas de restricción. Y entonces la tenemos que hacer otra vez, hasta tanto las cumplamos. Ahora, en la medida en que no las cumplimos, esto se sigue, es el día de la marmota, digamos. Entonces sí genera una situación que es muy dañina, que efectivamente tiene un costo altísimo, un año sin presencialidad escolar. Ha tenido un nivel de deserción enorme, ha afectado más justamente a los sectores más vulnerados. ¿Por qué? Porque en los lugares más difíciles, la educación es uno de los pocos espacios de contención y de nexo con la sociedad de esas fracciones. Y además los otros espacios también fueron desapareciendo, porque producto del golpe a todo el sistema de salud, la atención primaria de la salud tampoco tuvo la presencia que tenían los barrios populares, porque los sistemas de asistencia no pudieron tener la presencia que tenían en los barrios populares, y porque además le sacan la escuela, entonces se queda sin ninguna condición, con lo cual efectivamente es muy complejo. El asunto es que no es voluntarismo, o sea, se requiere poder controlar la situación, porque para el caso también fue terrible la situación para miles y miles de pequeños comerciantes, sobre todo del rubro gastronómico, que seguir teniendo las restricciones que se tiene le destruye su situación económica. Ahora, el problema es el nivel de casos que tenemos.
Entonces, todo está en el mismo círculo. O seguimos negando y naturalizando la situación, y entonces decimos, bueno, como no soportamos el sufrimiento de esa gente, entonces abramos todo, y entonces o sea, se pagan muertos, digamos, o entendemos que hay que controlar la situación, y que hay que primero controlar la situación. Y los países que controlaron la situación ya recuperaron su economía. Hace 6, 8 meses que recuperaron su economía. Dieron vuelta a la página del COVID. No es un problema. Por eso se pueden dar el lujo de vacunar despacio, porque están vacunando por las dudas, porque no tienen circulación del virus. Ahora, bueno, este es el problema para entender. Cuando ponemos el carro delante del caballo, digamos, tenemos el problema bueno, no poder ver que no hay una solución mágica, digamos, ¿no? Y que tenemos que aplicar lo necesario para poder resolverlo, para poder retomar las clases y tantas otras cosas cuanto antes, ¿sí? La segunda, bueno, no entiendo muy bien, pero creo que era quién era el responsable de cerrar Ezeiza. Me parece que sí, que la responsabilidad, y lo dije, me parece que tuvo que ver con la decisión sanitaria, digamos, ¿no? En ese sentido, la decisión sanitaria nacional me parece como un error grave las dos veces con respecto a la cuestión del ingreso de los viajeros. Más comprensible en febrero-marzo, porque se sabía poco, porque era todo muy nuevo, porque había mucha incertidumbre, porque era difícil pensarlo. Mucho más grave en diciembre de 2020, enero de 2021, febrero de 2021, porque ya se sabía todo. Y se sabía perfectamente que la situación era mucho más controlable si lo que circulaba era la variante de Wuhan que si circulaban variantes más contagiosas, ¿sí? Y nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos un solo aeropuerto internacional. Entonces es cierto que hay mucha circulación terrestre, hay una frontera terrestre muy grande, pero esa circulación terrestre tiene otras posibilidades de control y su incidencia es mucho menor. El problema es el que está saltando de acá para allá. El que está saltando de acá para allá en 500 reuniones, en 500 lugares, no es el camionero que entra a un lugar y se vuelve, sino es el viajero aéreo. Que esto es lo que se ha visto también en el análisis en todo el mundo de esta pandemia. Con lo cual, teníamos la ventaja de poder controlarlo más fácil porque era un lugar, entran todos por el mismo lugar, entran todos por Ezeiza. ¿Sí? Con lo cual el tema era, bueno, ¿por qué no se controló Ezeiza? Bueno, Alicia Castro, que conoce el tema, la que está insistiendo desde hace meses a los gritos, digamos, ¿por qué no se controla Ezeiza? Incluso ahora mismo, porque nos entraron todas esas otras variantes, pero ahora apareció la segunda variante india que parece que es mucho peor que las que ya entraron, y entonces estamos en el mismo problema otra vez. Vamos a dejar también que se vuelva dominante la variante que ahora está en la India, que ahora no está en la Argentina, o la sudafricana, que ha entrado muy poco, pero que es la que parece que más elude, cuanto menos, alguna de las vacunas, como la de AstraZeneca. Me parece que son cuestiones a poner sobre la mesa. Y lo tercero de María Inés me parece que es una... No me convence la conversación, no sé si estoy entendiendo lo que decís, pero de ninguna manera aislemos a los sanos, ¿sí? Además de que es la medida más costo efectiva. Controlar a los viajeros o a la circulación interjurisdiccional de jurisdicciones con circulación, jurisdicciones sin circulación, es la más costo efectiva porque el costo social, político y económico de esa medida es bajo y la efectividad sanitaria de esa medida es altísima. Las restricciones totales tienen un beneficio sanitario muy alto, o sea, efectivamente 5 semanas de restricción total en todos los lugares donde se aplicaron logra prácticamente llevar a niveles bajísimos la curva de contagio, pero a un costo económico, social y político altísimo, mientras que controlar los viajes tiene un costo social, político y económico muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, ahora, no es de ninguna manera aislar a los sanos, porque justamente lo que tiene este virus es dos cuestiones. Primero, que los asintomáticos contagian, con lo cual el sano no sabe si está sano. Y segundo, que se contagia en la etapa unos 3 días previos a la aparición de síntomas, pero también previos a la aparición de el positivo. Con lo cual no es que estás aislando al sano, sino que estás aislando a una persona que no sabes si tiene el virus. Ahora, lo que sí se avanzó, por ejemplo, Roberto Echenique, que a partir de mucho trabajo, y que la verdad que es buenísimo lo que se hizo, y que nosotros se lo pasamos a algunos gobiernos, como el de Formosa en su momento, era que inicialmente se pensaba que ese aislamiento tenía que ser por 14 días, pero lo que han trabajado muy bien los virólogos, los químicos, es que no es necesario, o sea, que no es tan largo ese periodo, y que por lo tanto con 5 días y un negativo, ahí sí podés estar, nunca 100%, pero en un porcentaje altísimo de seguridad
de que esa persona no contagie. Con lo cual, todo lo que estás hablando, por lo menos desde hace 5 o 6 meses, que esto ya está claro que no son 14, primero se bajó a 10, pero hoy se podría bajar a 5, todo lo que estás hablando es limitar la circulación a la gente que viaja por 5 días. Esto es todo lo que estás hablando. Pero que es muy distinto que hacerle el test cuando llega. Porque hacerle el test cuando llega y no limitarlo por esos 5 días es perderte miles y miles y miles y miles de casos que acaban de contagiarse. ¿Sí? Y que por lo tanto te salen negativo, los mandás a la casa y contagian. Y este es el motivo por el cual se requieren esos 5 días de aislamiento. Que bueno, inicialmente se pensaban que eran 14, que tampoco era la muerte de nadie, pero bueno, encima se sabe que es menos y que todavía el daño o la afectación es menor. A ver, la pregunta de Eduardo, ¿qué sociedad se viene? Creo que no está resuelta, me parece bastante apresurado, bastante temerario estos que han salido en marzo 2020 o abril 2020 a decir la sociedad que se venía, ¿no? Incluso los que hablan de pospandemia, me parece que todavía estamos lejos de la pospandemia. Yo no me animaría a decir pospandemia. Tenemos pandemia para un rato, lamentablemente, todavía. Después veremos qué pospandemia llega. Creo que en ese sentido no podemos saber la sociedad que se viene. Podemos hacer este balance y suponer qué pasaría si no logramos revertir esto. Y esto me parece muy preocupante, por eso la necesidad de ponerlo sobre la mesa. En la medida en que aceptás y naturalizás la injusticia, esa injusticia tiende a crecer. ¿Sí? En la medida que nadie la combate y tiende a crecer no solo en el área donde la aceptaste. Ahora, nosotros habíamos aceptado injusticias antes del COVID. ¿Sí? Nosotros hemos naturalizado que puede haber centenares de miles de personas o decenas de miles de personas viviendo en la calle y pasamos al lado como si fueran parte del paisaje. Hemos naturalizado niveles de pobreza e indigencia en nuestro país que eran impensables 40 años antes y hoy son parte del cuadro. Entonces lo que digo, bueno, cada cosa que naturalizamos juega un rol en la degradación social. Digamos, ¿no? Y en este sentido me preocupa mucho que naturalicemos lo que parecía en marzo de 2020 que de ninguna manera era naturalizable, que es que se muera el que se tenga que morir. Porque además que se muera el que se tenga que morir, al no aplicar el principio precautorio, hasta nos va destruyendo los papeles de ese que se muera el que se tenga que morir, porque parecía con la variante de Wuhan que el que se muera el que se tenga que morir era que se murieran los viejos o los que tenían comorbilidades. Pero la verdad no sé, me lo dirán mejor Elisa o Arnaldo, que están por acá, pero lo que estamos viendo con la población de riesgo vacunada es que las nuevas variantes también están afectando de modo grave a gente mucho más joven, sin ninguna comorbilidad. Con lo cual, parece que se muera el que se tenga que morir empieza a ser un universo más grande, ¿sí? Sin que eso permita justificar el universo previo. Porque me parece espantoso una sociedad que acepte que se mueran todas las personas mayores o con comorbilidades que se tengan que morir para que yo me pueda ir a tomar una cerveza. ¿Sí? Entonces me parece que ¿qué sociedad se viene? Bueno, va a depender de lo que seamos capaces de hacer. Ahora, si no podemos revertir estas derrotas vividas en el 2020, bueno, la sociedad que se va a venir va a ser una sociedad muy triste, va a ser una sociedad muy oscura, en el sentido más oscura de la que ya tenemos, digamos, porque va a implicar la aceptación de mayores niveles de injusticia y de desigualdad. ¿Sí? Si aceptamos que la gente se muera en una pandemia, ¿por qué no vamos a aceptar que se muera en una guerra o que se muera de cualquier otra enfermedad que circule o que se muera de hambre, como muchas de las cosas que hemos aceptado, ¿no? Entonces me parece, bueno, no tenemos la bola de cristal. Quiero creer que vamos a dar esa batalla, quiero creer que vamos a ganar esa batalla. Pero bueno, para ganarla hay que darla, ¿sí? Hay que poder hacer un buen balance, ponerlo sobre la mesa y dar la disputa, ¿no? Y yo decía, incluso, no sé, que me empezaron a hacer dudar mis charlas con distintas organizaciones, pero digo, la verdad, no es que lo esté alentando, pero digo, hoy el espacio público no es el espacio más peligroso. Y la verdad que si para revertir esta derrota permanente de una sociedad más solidaria, hay que poner 1 millón de personas en la calle. Bueno, si es la única herramienta que queda, habrá que poner 1 millón de personas en la calle. El personal de salud colombiano
sacó una serie de comunicados estos días que son desgarradores, pero maravillosos, que decían: te cuidé cuando te fuiste a tomar una birra, te voy a cuidar con el doble de amor por salir a dar la lucha popular. ¿No? En términos de decir, bueno, no es lo que yo recomendaría, no es lo mejor para hacer, pero si es la única herramienta que nos queda, bueno, habrá que ponerla sobre la mesa también. No podemos seguir aceptando esta falta de reacción, digamos. Entonces, bueno, me parece que son todos temas a poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, pero voy a aprovechar y abrir un poco el debate, a ver si alguien quiere hablar. Jerónimo Pinedo me había pedido poder hacerte una pregunta de manera oral, así que si podemos Creo que abrir el Elisa micrófono. también levantaba la mano, ¿no? Ah, bueno, bueno. Empezamos con Jerónimo, después le pedimos a Elisa que nos haga el comentario. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí. Estoy con un celular Perfecto. y Sí, 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 se escucha bien. bien. No, te quería hacer como dos preguntas en realidad. Una, con respecto a la gestión de la pandemia, a lo último hiciste una reflexión sobre la estrategia comunitaria y la pregunta que te hago es si vos no evaluás que en realidad el gobierno, tanto nacional, bueno, los diferentes niveles de gobierno no fueron demasiado consistentes con la estrategia comunitaria. Es decir, me parece que hubo, por lo menos a la mirada que yo tengo, me parece que estuvo más centrada en lo hospitalario o en el sistema, y quizá, digamos, una estrategia comunitaria más consistente, más extendida, que por ahí no dependía tanto de cómo estaba la red, sino de una serie de decisiones, me parece que por ahí no fueron del todo consistentes y permanentes en el tiempo, digamos. Pero Sí, bueno, Jerónimo. no sé si eso es lo más relevante, pero te quiero preguntar vos qué opinás sobre eso, si lo ves así o no. Y la segunda es, si, digamos, yo por lo que entiendo vos lo que decís, bueno, fueron decisiones o no se tomaron las decisiones adecuadas o de manera consistente, sobre todo en área metropolitana de Buenos Aires, etcétera. Pero si abrimos un poco la escala, digamos, ¿no estamos también dentro de un problema que es más de región? O sea, digo, si en Brasil se te descontrola, si Paraguay se descontrola, es decir, ¿qué posibilidades tiene, qué posibilidades tenés, digamos, de, ¿me explico? O sea, o sea, si la escala metropolitana, vamos a decirlo así, o nacional, alcanzaba, digamos, a contener una cosa que en realidad ya para mí, es casi un problema regional y que en parte también está muy afectado por la política, ¿no? Por lo que pasa en la política regional, digamos, y las dificultades que hay de coordinar, de articular, o incluso porque gobiernos que tienen visiones totalmente distintas con respecto a cómo encarar la crisis y eso. Esas dos, A solamente. ver, voy Eduardo con estas porque si no me olvido Dale, después. dale, Si te dale, parece, claro. seguimos. Después Elisa. Después, Daniel, Dale. terminás vos y toma la palabra Elisa. Dale. Me parecen buenísimas las dos, Jerónimo, y comparto las dos miradas. Te explico un poco por qué y lo amplío, pero comparto las dos. Primero digamos desde dónde, sí. A ver, siempre es más fácil hablar desde afuera que desde adentro. Yo quiero aclarar eso, porque si no, es muy fácil siempre decir, bueno, tener la posta, digamos. Creo que no hubo una buena gestión sanitaria, pero que era muy difícil que la hubiera. En relación a tu primera pregunta, o sea, era muy difícil, había mucha incertidumbre, era una situación, América Latina tiene la peor situación en términos estructural con respecto a una pandemia como esta, pero eso no quita que hubo una mala gestión, o por lo menos una gestión en algunos casos que podría haber sido mucho mejor y sobre todo con cuestiones que acercamos. Te doy algunos ejemplos, pero para pensar en esto que vos decís de cierta falta de consistencia, ¿no? Yo les mencionaba el tema de las cuarentenas comunitarias. Ahí hubo mucha escucha y se implementaron. Habíamos planteado, esto es una medida de urgencia. ¿Qué quiere decir? No va a durar más de 30 días. Nos equivocamos, duró bastante más, pero la idea era, son 30 días para ganar tiempo. Necesitamos ganar tiempo y que el virus no entre a los barrios. ¿Qué es lo que hicimos después con las organizaciones populares? Empezar a diseñar un sistema de rastreo analógico con participación de organizaciones sociales. ¿Qué es lo que América Latina puede hacer? Vos no podés hacer el modelo coreano, porque no tenés ni conectividad,
ni tecnología, ni aceptamos, y está bien que no lo aceptemos, ese nivel de intrusión en nuestra intimidad, porque imagínate lo que harían los servicios de inteligencia argentinos con toda esa información de nuestros desplazamientos. Entonces proponíamos un sistema de rastreo analógico por parte de los comodores populares, las organizaciones que estaban dispuestas, además de que dieron lugares, querían participar, ¿no? Bueno, ahí se cerró la escucha, digamos. Entonces, como la cuarentena comunitaria funcionó, siguió en el tiempo, pero nosotros ya habíamos planteado, eso no va a funcionar. Es obvio que el virus va a entrar a todos los barrios. Era ganar un poco de tiempo para hacer otra cosa después. Por supuesto, entró primero a la 31, porque es la que tiene más relación con el casco urbano, a la 11-14, a la 21, rápidamente. En Provincia de Buenos Aires llevó un poco más. En algunos casos aguantó esa cuarentena comunitaria casi 90 días o 100, mucho más de lo que hubiésemos pensado, pero por supuesto que después no servía más. Entonces digo, y creo que la confusión de fondo, y que nunca hemos logrado, mirá que tuvimos diálogos, sobre todo con Nación, en provincia me parece que hay claridad, pero en provincia es difícil que pueda hacer nada sin Nación y sin ciudad, sobre todo en el AMBA, era la discusión entre aplanar o aplastar la curva, que es fundamental y tiene que ver con esto que decís, o sea, ¿es fortalecer el sistema de salud y tratar de que no te lo desborde? ¿O es lograr controlar la circulación del virus y que haya, no digo cero, pero la menor circulación posible, que la puedas controlar con rastreo, testeo y aislamiento, que eso lo podés controlar cuando hay un nivel muy bajo de circulación, si no es imposible, o sea, te destruye cualquier sistema de rastreo. Imagínate que con 27.000 casos diarios, ¿qué vas a rastrear? O sea, vos podés rastrear si tenés, qué sé yo, 500, 700 casos en una nación, o tenés en alguna jurisdicción 50. ¿Sí? Entonces, eso lo podés rastrear. Entonces, me parece que hay una cuestión de concepción, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la inevitabilidad que creo que Nación lo tenía. O sea, es inevitable, va a ser, bueno, sostengamos el sistema de salud y tratemos de que no desborde. Y yo creo que ahí, bueno, se podía haber intentado otra cosa. Ahora, eso se vincula con tu segunda pregunta y la verdad que no tengo respuesta porque es contrafáctico, que es, ¿hubiese podido Argentina sola en una región donde se dejó circular al virus como se dejó circular? O sea, con Brasil al lado, con Chile, con Paraguay. Es contrafáctico, no lo sé. El problema es, si hubiese resistido 6, 8 meses, hubiesen sido 20.000, 30.000 muertos. Entonces lo que digo es, aunque no hubiese resistido todo el tiempo, porque además es una carrera contra la vacuna, entonces como vas teniendo vacunas y vas vacunando, por eso me da tanto enojo, tanta bronca la situación de Formosa, porque Formosa igual va a tener una diferencia, pero había logrado, empezó a vacunar con inteligencia, entonces empezó a vacunar todo Clorinda, porque sabía que Clorinda le iba a estallar, y entonces logró vacunar Clorinda antes del estallido, y por eso tiene una tasa de letalidad mucho menor. Ahora, le faltaba muy poco para seguir vacunándose. Tenía que resistir 4 o 5 meses más. Y tenías 1 o 2 muertos en todo Formosa. Hoy tenemos, no sé, creo que anteayer hubo 22 muertos en Formosa en un día. Una provincia que tuvo un muerto en todo un año. Entonces eso te da un odio de decir, estaban ahí. No sé si Buenos Aires lo hubiese podido. Pero bueno, Formosa, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz hubiesen podido, porque tienen una lógica jurisdiccional, y por eso digo dónde entra la sociología, digamos, una distribución de la población que facilita más cosas que en Buenos Aires es más difícil. Entonces, no sé si se hubiese podido. Quizás a la larga hubiese fracasado. Se podría haber intentado, y es contrafáctico, digamos. Quizás se te colaba igual por la frontera terrestre, quizás te desbordaba el sistema de rastreo, o quizás no. Digamos, ¿no? O sea, Córdoba y Santa Fe lograron con sistema de rastreo tener 3 o 4 meses la situación controlada. Catamarca logró tener con sistema de control de ingresos 7 meses sin un caso. Formosa logró tener con sistema de control de ingresos un muerto en todo 2020. Son ejemplos que te muestran, bueno, algo se podía hacer. ¿Era transferible a Buenos Aires? No lo sé, probablemente no, pero probablemente algo sí. Y retomo con eso la pregunta de María Inés, que la aclaró en el chat y que ahora sí te entiendo, que ahora sí estamos de acuerdo cuando decía, bueno, Formosa tuvo que establecer eso, Catamarca, porque no estableció Buenos Aires lo que tenía que establecer, que era el control de egreso, que eso es lo que hicieron con Wuhan. Pero claro, vivimos en un país tan centralista que eso es inimaginable. Si vos tenés a todo el territorio sin circulación comunitaria y solo la tenés en el AMBA, el problema es que no tenés que dejar que nadie salga del AMBA. Y entonces nadie tiene que controlar nada y recuperabas la economía del funcionamiento de todo el país hasta que regulabas y controlabas AMBA. Lo que pasa es que eso políticamente en Argentina es impensable. ¿Sí? Así como toda la política de información de esta pandemia fue porteñocéntrica.
Entonces es esta idea, estuvimos encerrados, bueno, pará, Buenos Aires. No es cierto que todo el país no tuvo la misma situación. Y es más, Buenos Aires contagió a todo el país. Y eso no se dice. Así que estaba la situación controlada y lo irradió Buenos Aires, digamos, a todo el país, justamente porque no se lo controló y porque ni siquiera se dejó que las provincias lo controlaran aquellas que querían. Ni la Corte Suprema se lo permitió, ni el Poder Ejecutivo se lo permitió, ni la oposición se lo permitió. Que controlaran dentro de su provincia cuando no se controlaba lo que dice María Inés, la fuente de emisión, que es la mejor forma de controlar. No lo dejes salir en vez de no dejarlo entrar. Digamos, ¿no? Pero bueno, si querés que circule, bueno, entonces lo controlas al ingreso. Bien, Elisa. ¿También? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, primero yo tengo que agradecerte, Daniel, porque la verdad que nosotros no es que nos enriqueces los puntos de vista, nos brindás puntos de vista nuevos, ¿no? A nosotros los intensivistas que somos tan técnicos en todo esto, ¿no? Porque esa es la verdad. Y vos sabés que un comentario y después una pregunta. Primero el comentario. A mí me impresionó algo que vos dijiste que nunca lo vi de esa forma, pero que es cierto. La palabra sobreexplotación de los trabajadores de la salud. Porque nosotros venimos planteando como vocación, como estrés, como cansancio, como te va la enfermedad, todas estas cosas que venimos discutiendo. Pero la verdad que tenés razón, es una sobreexplotación esto que hemos estado viviendo. Hoy, por ejemplo, hablamos, ¿no?, con respecto al hospital, que bueno, ¿qué hacemos? Y antes teníamos 2 médicos de guardia, ahora tenemos 3, y ahora vamos a poner 5 médicos de guardia. O sea, es una cuestión de nunca acabar, ¿no? Y sin el reconocimiento de la sociedad, ni tampoco el reconocimiento, y tengo que decirlo, ¿no?, de las autoridades, ¿no?, en cuanto al plano económico. Así que la verdad que uno piensa en la explotación en otros términos en un mundo capitalista, pero hoy la verdad que me diste un argumento que, ¿no?, o un nombre a esto que estamos viviendo que es difícil de olvidar. Eso como el comentario. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es esta cuestión, esta sensación que tenemos todos de haber perdido la batalla en lo mediático y haber permitido entonces que se expresaran todos estos fenómenos que vos estás diciendo, ¿no? La negación, la mala fe, todas estas cuestiones que nos inundan todos los días. Y yo te pregunto, ¿no?, ¿cuál es tu opinión? ¿Esto fue impericia del gobierno comunicacional? ¿Fue demasiada fuerza de la oposición? Porque muchos de nosotros tenemos la sensación que se comunicó mal. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, yo no lo pondría solo en el gobierno, Elisa, en este caso, así como fui muy crítico con la cuestión sanitaria. Creo que efectivamente hubo mala comunicación, pero me parece que esa pérdida de la batalla es de todo un campo popular, que no tiene la responsabilidad solo en el gobierno. Por supuesto. Porque yo pregunto, ¿quién lo salió a presionar al gobierno para mayores medidas sanitarias? Digamos, medidas de mayor restricción para lo real es que el gobierno fue implementando una política cada vez más ni, podríamos decir, pero la única presión que siempre tuvo fue una presión aperturista. Esto es más allá de, sí, la asociación de terapia intensiva, digo, algunos núcleos muy específicos que sí intentaron denunciar y presionar socialmente. ¿Sí? Y socialmente digo, desde grupos que son parte de la propia coalición de gobierno, hasta, por ejemplo, las fuerzas de izquierda, porque hay un crítico al gobierno de la oposición, nunca plantearon una voz firme reclamándole al gobierno en otra dirección. Entonces es cierto que el gobierno se fue descascarando, pero también producto de que las presiones venían y siguen viniendo solo de un lado. Esto es un gobierno que no cierra mucho con la presión de que abra más. Este es el cuadro político que se ha construido. Entonces, políticamente, sanitariamente no, pero políticamente estamos peor que Brasil y Estados Unidos. En Brasil y en Estados Unidos vos tenés un gobierno negacionista, pero tenés una reacción sociopolítica frente a ese gobierno que le costó las elecciones a Trump, que sin duda le va a costar las elecciones a Bolsonaro, que le va a costar las elecciones al gobierno sueco, socialdemócrata, ¿sí? Porque tenés una sociedad que le cuestiona
ese aperturismo políticamente. Mientras que acá tuvimos una situación dual muy complicada, de un gobierno que ha sido bastante aperturista, pero que aparece en la representación como un gobierno restrictivo. Entonces, ahí tenés todo lo malo, digamos, ¿no? En el sentido de las medidas que implementás, como no son ni chicha ni limonada, tienen muy bajo efecto sanitario. Pero como aparecen como restricción, tienen el costo sociopolítico de la restricción. Entonces tenés lo peor de las dos cosas. Porque restricción, los países que lograron efectos, es restricción. Es cerrás todo y le pegás un golpe a la curva de contagios y la llevás no de 27.000 a 23.000, sino que la llevás de 27.000 a 1.500. Entonces decís, tuvo sentido el esfuerzo. Pero vos haces una cosa que es intermedia, que la lleva de 27.000 a 23.000, que los tiene sobreexplotados en una situación que igual va a saturar, pero además con el costo de que cerraste. Entonces, esta es la cosa que no entiendo, pero que cada vez se vuelve más difícil. Porque digo, yo vengo insistiendo en esto desde mayo, desde marzo en algunos casos del año pasado, pero hoy ya no sé qué viabilidad hay. Porque este circuito ha generado una pérdida de credibilidad de la palabra pública. De la mano de algunos errores también de buena voluntad, que eran los que mencionaba al principio, que tiene que ver sobre todo con el personal médico, de no entender el carácter social de una pandemia, hizo mucho daño estos anuncios de miembros del Consejo Asesor, del pico, de estas supuestas anuncios de cosas que no ocurrían. Esto incide en la opinión pública, degradando la palabra pública. Ya viene el pico, ya terminamos, vamos a abrir, porque esta permanente continuación de las medidas de restricción, que es lo que generó esa sensación de cuarentena eterna, que no lo fue, pero que quedó instalada en la representación. Ahora, yo no le echaría la culpa ni a los medios de comunicación, porque sí, hay medios concentrados que te bombardean todo el día, pero bueno, eso hay siempre, y así todo frente a eso hemos logrado montones de cosas como campo popular. Entonces, eso está y es una variable de la realidad. Ni tampoco se lo echaría solo al gobierno por esto, porque el gobierno es muy difícil que pueda tomar otra posición si no tiene una sociedad que se lo reclame. Si el reclamo social que aparece, no el que está, porque hay mucha gente que cree que hay que tener medidas más duras, pero no se articula políticamente. Entonces el reclamo que aparece es por mayor reapertura, no por mayor restricción. Entonces me parece que ahí estamos en una trampa política que si no logramos romper, va a dificulta cada vez más cualquier acción de otro tipo. Sí, lo veía Arnaldo pidiendo. Sí, hay gente que está queriendo hacer preguntas, pero bueno, Arnaldo queremos... No sé si vos vas llevando, Eduardo, yo digo lo que veo yo, pero... Sí, no sé. sí, sé muy bien. Trato de llevar. Y es más, ahora que le voy a dar la palabra a Arnaldo me siento Doman, pero... hay gente que está pidiendo preguntar, así que Ernesto Ferreira y un compañero más, pero primero vamos a escuchar a Arnaldo. Hola, Daniel, muchas gracias por tus intervenciones. Realmente nos enriquecen muchísimo, nos dan elementos para continuar en las distintas trincheras de esta guerra. A mí me parece que vos llegaste ahora a un punto clave, la encerrona en la que está el gobierno. Un gobierno que tiene debilidad política, que aparece como restrictivo cuando en realidad es aperturista y no sabe para dónde salir. Y a mí me parece que acá hay una cuestión clave. A mí me parece que la pésima comunicación del gobierno, asesores que son bastante ineptos en algunos casos, son elementos hasta accesorios. A mí me parece que hay un problema central que es la falta de un protagonismo popular en la lucha contra la pandemia. Esto es algo clave. A mí me parece que ejemplos en la historia sobran de sacrificios populares que fueron muchísimo mayores. Yo siempre cito para no exaltar ánimos el ejemplo de Londres y de Leningrado.
Londres estuvo 5 años bajo bombardeos de la Luftwaffe y nadie dudó en seguir adelante y en dormir en los refugio subterráneos. Leningrado estuvo 1000 días bajo bombardeo de la Wehrmacht, con hambre, con frío, y nadie se echó para atrás y nadie se quejó. Y a mí me parece que parte de las conductas que están habiendo es por la imposibilidad que tuvo el gobierno, y me parece que esto tiene que ver tal vez con una esencia de clase, de generar una mística en la guerra contra la pandemia, un protagonismo popular, que como vos decías, cuando se logró hubo experiencias extraordinarias, cuando se constituyeron comités de crisis efectivos, serios, con participación de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales, de gremios. Hubo resultados excelentes. Acá en La Plata particularmente ha habido experiencias buenísimas, incluso en la formación de agentes de salud. Pero se falló en eso. Incluso hasta se lo miró en el gobierno con cierto desprecio. Y por supuesto también la cuestión del apoyo económico, porque el IFE no resuelve nada. Incluso la polémica que se ha desatado ahora con las nuevas medidas, a mí me parece oportunísimo lo que dijo el gringo Castro, lo que dijo Emilio Pérsico, lo que dijo Juan Carlos Alderete. Esto no es un problema de asistencialismo. Acá también hay un protagonismo económico en todo esto, y la gente quiere trabajo. Y hay posibilidad de darle trabajo, de darle obra pública. Y a mí me parece que en esto se falló por una debilidad política estructural del gobierno. Lo mismo que tiene que ver también en lo que hablamos de la situación del personal de salud. A mí en realidad no me preocupa la falta de reconocimiento por sectores de la sociedad, sino por el Estado. A ver, el gobierno, Alberto Bisotti, un montón de veces dijo que van a apoyar al personal de salud, a la terapia intensiva, pero jamás tuvieron ningún gesto concreto. Y fíjate las experiencias extraordinarias que ha habido primero en Neuquén, que en las peores condiciones y mientras mantenían la lucha contra la enfermedad, paralizaron la provincia, paralizaron la economía en su lucha hasta que triunfaron. Y ahora con una experiencia similar en Río Negro. Entonces, a mí me parece que esta cuestión del protagonismo popular no pasa por un hecho declamatorio, sino que es una de las cosas más importantes, porque, como vos decías, en algún momento va a haber que meter 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires, y lo que van a venir no va a ser la gente de Recoleta, van a ser las organizaciones sociales fundamentalmente, que son las que mayor capacidad de movilización tienen en el país, y que son las que en definitiva pueden liderar un cambio en un sentido político y económico que sea favorable. Porque también la otra cosa, el mundo que viene, la sociedad que viene, a mí me parece que tenemos muestras. La experiencia extraordinaria que está desarrollando ahora el pueblo colombiano. Y bueno, el mundo está en guerra, una guerra muy compleja, y las guerras siempre han desatado tormentas sociales, y sin ninguna duda esto va a ocurrir. A mí por eso me parece que de este lado hemos cometido errores muy grandes, y yo me pongo de este lado asumiendo que yo no gobierno, pero creo que estoy del mismo lado que el gobierno, y el gobierno tiene una responsabilidad grande en los errores cometidos. Sí, Hernando, a ver, comparto cada palabra de lo que decís, solo diría que ese protagonismo popular, como siempre fue en la historia, hay que construirlo desde abajo, ¿sí? No me parece que lo vaya a construir el gobierno, me parece que hay que construirlo de abajo, después
obviamente que la opción que aparece ante este gobierno con chances de disputarle es una opción negacionista y tristísima para la sociedad argentina. Entonces uno no está planteando una presión al gobierno para sacar al gobierno, pero sí hace falta una presión al gobierno que balancee. Y esa presión tiene que venir, como decís, de poder articular a las organizaciones sociales, a todos los sectores políticos que están planteando otra cosa. Es interesante que los estudios de opinión que hemos hecho nos muestran que hay una mayoría silenciosa hoy, pero que es mayoritaria, que quiere otra política frente a esta crisis y que está dispuesta a pagar costos por esa otra política. Pero bueno, hay que poder, o sea, no parece una política que esté dispuesto a desarrollar el gobierno sin una presión para hacerlo, digamos, ¿no? Me parece que ahí, bueno, se requiere este protagonismo popular que vos decís, que hay que construirlo y poder hacerlo, sobre todo porque el otro camino viene lento, porque acá hay dos cosas, o hay la decisión de encarar de otra manera esta crisis sanitaria y revertir los importantes errores de gestión en ese sentido, o hay que esperar a que funcione la vacunación. El problema es que la vacunación viene lenta, todo lo rápida que puede venir en este contexto internacional. En ese sentido me parece que el gobierno ha actuado mucho mejor con las vacunas que con la gestión de la crisis sanitaria. Dudo que hubiese podido conseguir ni más ni mejores vacunas que las que consiguió. Me parece que ha tenido más. Fue una apuesta que salió muy bien por Sputnik. Me parece que ha logrado lo más que se podía lograr en este contexto. El problema es que lo más que se podía lograr en ese contexto implica 6, 8 meses de trabajo para empezar a vacunar a una población significativa como para incidir en el desarrollo de la pandemia, y siempre y cuando ninguna variable eluda la protección inmunitaria de la vacuna, con lo cual efectivamente una de dos: o aceptamos el statu quo por 6 o 8 meses, o se requiere un protagonismo popular que pueda forzar y presionar al gobierno desde otro lugar que balancee esa presión, que es está sobre representada en los medios, es muy vocal en el sentido que se la pasa hablando y gritando en todos lados, pero que no expresa una mayoría social. Expresa una minoría muy intensa, pero que no es el reclamo popular. El problema es que el reclamo popular está silente, está callado, no aparece. Y no da la sensación de que lo vaya a conducir el gobierno. Entonces, me parece que bueno, se requiere una fuerza que pueda presionar, que pueda balancear por otra respuesta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se va volviendo más difícil, porque a su vez hay mucho sufrimiento social, ya, como decís, sin acompañamiento gubernamental eso no va a ser posible. Así como digo mi respeto y admiración por el personal de salud, yo no puedo creer el nivel de responsabilidad que han tenido los sectores populares y los movimientos sociales, sobre todo en la Argentina, que en esta situación desastrosa no tengamos un levantamiento, saqueos, un desastre social. Es básicamente responsabilidad de organizaciones que han puesto todo para evitar que eso ocurra, pero que no sé cuánto más van a poder seguir conteniendo la situación, en una situación que me cuesta entender, como vos decís, siendo parte no de un gobierno, pero no sé, pero sí acompañándolo de alguna manera, me cuesta entender esta actitud tan reacia a abrir la posibilidad de acompañamiento mucho más firme a todos los sectores que están sufriendo en esta situación, ¿no? o a pensar en formas más significativas de redistribución de la riqueza, ¿no? Que creo que, entre otras cosas, para eso llegó este gobierno después de 4 años de macrismo. Sí, vamos ya culminando, llegando al horario, pero vamos, Ernesto Ferreira, quería hacer una pregunta también. Sí, ¿qué tal, Edu? Gracias a todos. Daniel, no, yo quería plantear una invitación a la reflexión que por ahí la había puesto en el chat, que es la siguiente. A mí me preocupa la degradación del debate público y cómo, tal vez sobre representado, ¿sí? Las consignas terraplanistas, básicamente irracionales, medievales, me parece, ¿no? Vos tenés estudios hechos, tienen un impacto que es muy difícil de desactivar porque estás media hora explicando y con una consigna te lo voltean. Entonces digo, ¿cómo impacta eso tal vez en movilizar popularmente, en neutralizar? El ejemplo, y quiero ser corto, no quiero ser concreto, el ejemplo de la vacuna es veneno, faltan vacunas. Y la persona que lo plantea lo dice sin ponerse colorado y termino con esto.
sin que eso tenga un costo político, tanto a nivel nacional como a nivel comparado, ponerle en España. Díaz Ayuso gana elecciones planteando la libertad de tomarse la cerveza, porque los madrileños somos así. Digo, ¿es verdaderamente plausible que va a tener un costo político o vamos a la oscuridad que vos planteás en una sociedad complicada? A ver, Ernesto, gracias por la pregunta y creo en este plano, así como vengo siendo bastante pesimista, en este soy un poco más optimista, en el sentido de no veo que tenga tanto calado las miradas terraplanistas, insisto, me parece que es una minoría intensa y creo que sí tiene costo político. Entonces, a mí me parece que se ha degradado el nivel de acompañamiento y apoyo al gobierno, pero esa degradación no va a una oposición negacionista. No me parece que esté yendo así, me parece que va probablemente al voto en blanco, al desencanto, digamos. Pero no me parece que no tenga costo político. La campaña antivacunas duró un mes, fracasó en toda la línea, por eso se pasó a no hay vacunas. Porque en la medida en que la gente empezó a recibir la citación para vacunarse, se les cayó todo, casi no hubo casos, hubo algunos, sobre todo paradójicamente, en alguna gente del personal de salud, pocos, pero y que alguno que otro lo pagó caro, digamos, que compraron esa campaña anti-Sputnik y perdieron la oportunidad de vacunarse, después justo en algunos casos que se enfermaron justo ahí, pero de todos modos fue muy minoritario y no duró ni un mes y medio, o sea, esas campañas que en algunas otras sociedades han sido más fuertes, o sea, lo real es que hoy, en los estudios de opinión, cuando decís la gente que no se quiere vacunar, es ínfima. Para el caso, si querés, el afer vacunatorio VIP, de alguna manera, terminó de demoler esa campaña, más allá de que no haya sido hecho a propósito. ¿Sí? La idea de, le están dando las vacunas a algunos, yo la quiero, terminó demoliendo toda posibilidad, con lo cual el problema central ahora es que no tenés la vacuna de la gente que se quiera vacunar. Yo lo planteaba ya desde ese primer momento, cuando decía no discutan con los antivacunas, porque la gente, o sea, la discusión con los antivacunas recién empieza cuando tenés más vacunas que interesados en vacunarse. Antes de eso, una discusión estúpida, perder tiempo. O sea, ¿para qué vas a convencer a alguien de que se vacune si no tenés vacuna para darle? No tenés que entrar en esa discusión. ¿Sabés qué? Si no te gusta la vacuna, ponete al fondo en la cola y algún día te darán o no te la des, digamos. O sea, el problema es el que tiene la sociedad estadounidense hoy, digamos, que dice, bueno, estoy terminando de vacunar a todos los que quieren vacunarse. El problema es que tengo un número grande que todavía no quiere. ¿Qué hago ahí? Yo no creo que ese sea un problema de la sociedad argentina. Me parece que sí va a tener costo político. Creo que lo tuvo para Carrió. Esa denuncia que después salió a decir que no dijo eso, que Putin envenenó, nadie le cree. Me parece que la gente es menos estúpida de lo que se piensa. Me parece que el problema no pasa por ahí. Me parece que la pérdida de poder político tuvo que ver con los errores propios, no con el terraplanismo. Tuvo que ver con lo que genera en la percepción este doble discurso, que sí fue muy problemático. Yo señalé muchas veces cuando pude en las distintas asesorías al gobierno nacional. Entonces hay una lógica de imagen que sí es importante. Uno transmite mucho más con la acción que con el discurso. Entonces vos no podés circular sin barbijo, hacer reuniones, aparecer en asados y decir que estás haciendo las restricciones. Eso es muy problemático políticamente, porque alimenta la proyección, lo que decíamos, alimenta la paranoia, me están jodiendo, quieren que yo haga una cosa pero no la hacen. En esto hay que ser muy cuidadoso en la comunicación pública. No hemos logrado, bueno, poco a poco algunos sí, en ese caso el Ministerio de Salud habrá mucho más, pero que cuando van a los medios de comunicación vayan con barbijo, no es solo por la cuestión de que no se contagien, no es solo por la cuestión de no contagiar, es por lo que genera simbólicamente, lo que genera como es yo hablo con el gesto. Digamos, entonces, si los medios de comunicación te están diciendo que tenés que usar barbijo y están en todos los estudios todos sin barbijo, lo planteé 500 veces y sigue sin entenderse, bueno, difícil que el mensaje llegue. Porque parece que es para algunos, pero no para otros, digamos. O sea, yo estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra, y lo que le llega al que escucha es más lo que estoy haciendo que lo que estoy diciendo. Entonces, ahí hubo un montón de problemas que esos son los que han jugado en las derrotas por las representaciones, más que si TN te pasa todo el día algo, o el discurso terraplanista, que por supuesto es un problema, pero me parece que no es un problema tan grave, en el sentido de que no es eso lo que cala o lo que impacta, o en todo caso cala e impacta cuando hay un suelo fértil para eso, producto del desengaño con
respecto a otras cosas. Entonces ahí estoy más en la línea que planteaba Arnaldo, de que hay que pensar cómo recomponemos ese protagonismo popular, porque hay un suelo muy fértil para ese protagonismo. Hay mucha gente que está muy enojada, pero muy enojada, entre otras cosas, porque no se tomen las medidas que se tienen que tomar. Pero bueno, hay que poder conducir ese enojo y construirlo políticamente, digamos, ¿no? Para que no termine alimentando el terraplanismo, o sobre todo el desencanto, digamos. Pues yo lo que veo políticamente hacia las elecciones es más un desencanto, que no veo de ninguna manera un triunfo opositor. Veo una cosa más parecida al 2001, más parecida a pero que es muy peligroso, pero más parecida a un desencanto de la política, una baja enorme de los votantes, digamos, y que te está hablando de un desenganche más fuerte con la política, que es muy preocupante. Yo soy muy contrario al discurso antipolítico, ¿sí? Con todas las críticas que acabo de hacer y todo. Me parece que la política es la herramienta para construir una sociedad mejor, digamos, ¿no? Creo que, bueno, que tenemos que poder recuperar esa herramienta, ¿no? Y que la manera es el protagonismo popular. Y por eso digo, y bueno, si la única manera es poner gente en la calle, bueno, tendremos que evaluar, pese a que nos negamos hasta ahora, si no hay que poner gente en la calle. Digamos, si esa es la única manera, el único lenguaje que se entiende, bueno, habrá que usar ese lenguaje. Una vez, como decía, la calle no es el lugar más peligroso, y sabemos, habrá que ir con los cuidados que haya que ir. Si es la herramienta que queda, habrá que usar esa herramienta. Sí, con la corte, ¿no? Vamos a la última pregunta y después cerramos, así comentamos las actividades que tenemos y también para despedir a Daniel y que nos comente un poco cómo conseguir su libro y hablar un poco de él. Pero Hernán Ludwig también había pedido la palabra. No sé, Hernán. Bueno, no sé si está. Estamos ya en horario, Daniel. Muchísimas gracias por haberte brindado a charlar con nosotros, a todas las personas que vinieron. Nada, nos dejaste con muchas más preguntas e inquietudes que respuestas. Un agradecimiento y bueno, para contarle al resto de la gente que ya tenemos programados para dentro del tiempo, en estos meses, a Moca, Edgardo Moca, a Ricardo Anowski y a José Edelstein, que es un miembro de la Casa José, y aprovechamos que está Elisa Estensoro, tal vez podríamos repetir la charla que tuvimos el año pasado con Ariel Bardach, que también estuvo muy, muy interesante. Agradecemos la presencia de todos, de todas, de todes, también que Arnaldo se haya participado con nosotros, también ha elevado el nivel de nuestra actividad. Arnaldo, tenés este espacio para cuando vos quieras, desde ya. Y bueno, Daniel, todo el agradecimiento para vos. Para cerrar, decirnos lo que quieras, pero además hablarnos de tu libro, cómo poder conseguirlo, promocionate un poco vos también. Para el chivo, cuesta eso, cuesta. No, está todo pago. No, agradecerle, más que nada el libro quiero creer que está, si no en todas, en muchas de las librerías, porque lo sacó el Fondo de Cultura, está supongo que en La Plata también, y si no en las plataformas, Baja Libros, Amazon, cualquiera de esas, qué sé yo. Pero bueno, se supone que está disponible para el que le interese. Y no, agradecerles, me parece que necesitamos espacio como esto, necesitamos esto, pensar políticamente y empezar a articular una respuesta. En la historia argentina nunca se construyeron de arriba para abajo, la respuesta se construye siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Y me parece que este va a ser otro caso así. Me parece que para lograr otra respuesta política va a hacer falta que esa respuesta sea presionada desde abajo y que quizás hubo una enorme responsabilidad, hubo una enorme paciencia, bueno, con mucho cuidado y la misma responsabilidad y sin aportarle nada a la oposición negacionista, me parece que se requiere producir una presión desde abajo muy fuerte que pueda torcer un rumbo que si no me parece que por lo menos por unos cuantos meses va a ser bastante triste, ¿no? Si no lo logramos torcer y en esto, porque los mejores pronósticos nos dicen que necesitamos 6, 8 meses, no solo por conseguir la vacuna, sino por la logística. Argentina no tiene una logística que permita vacunar en un mes a todos los que hace falta vacunar. Entonces, aún si consiguiéramos todas las vacunas el mes que viene, 5 o 6 meses nos va a llevar vacunar a los 25 o 30 millones de argentinos que habría que vacunar mínimamente para poder incidir en serio en la curva de contagio, ¿no? Entonces me parece que necesitamos poder lograr
otra capacidad de manejar esta crisis en estos meses, ¿no? Pero eso me parece que solo va a surgir desde abajo, ¿no? O sea, con una presión del campo popular. Así que bueno, gracias por la oportunidad y seguiremos. Gracias, Daniel. Bueno, si quieren desmutarse y saludarnos entre todos y agradecerle a Daniel, podemos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Muy bueno. Daniel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ah.